Antes de comenzar este relato tan humano y conmovedor, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Porque lo que estás a punto de leer no es solo una historia sobre una figura querida de la televisión, sino también una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida, la fortaleza interior y el valor del amor familiar frente a la adversidad. Hoy hablaremos de Ana María Polo, la carismática abogada y presentadora cubano-estadounidense que durante años iluminó las pantallas con su presencia en Caso Cerrado. Pero detrás de su sonrisa firme y su tono autoritario, se escondía una mujer que luchaba en silencio contra un diagnóstico devastador. Tras semanas de rumores, su familia ha roto el silencio y ha confirmado la triste noticia que nadie quería escuchar. Era una mañana cualquiera en Miami. El sol se filtraba por las persianas del estudio donde Ana María Polo se preparaba para una nueva grabación de Caso Cerrado. El equipo la conocía bien, puntual, perfeccionista, y con una energía que contagiaba a todos. Nadie habría imaginado que, detrás de su seguridad habitual, algo oscuro comenzaba a gestarse. Aquella jornada transcurría con normalidad hasta que, en un momento de descanso, Ana María sintió un mareo repentino. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez la sensación fue diferente. Una mezcla de vértigo, debilidad y un dolor sordo en el pecho. Aún así, fiel a su carácter profesional, decidió continuar con las grabaciones. «Nada me detiene», dijo sonriendo al asistente de producción, pero en el fondo, algo le decía que debía hacerse un chequeo médico cuanto antes. Durante los meses siguientes, los episodios se repitieron. Fatiga, falta de apetito, insomnio. A veces se le olvidaban pequeños detalles, como los nombres de los invitados o el orden de los casos del programa. Sus colegas lo atribuían al estrés. «Llevas demasiados años trabajando sin descanso», le dijo su productor ejecutivo. Pero Ana María, con esa mezcla de orgullo y determinación que la caracterizaba, se limitaba a responder: «Estoy bien. Solo necesito dormir un poco más». Sin embargo, su cuerpo le estaba enviando señales que no podía seguir ignorando. Una noche, al regresar a casa, sintió un dolor intenso que la obligó a sentarse en el suelo del pasillo. Su perro, un pequeño golden retriever llamado Rusty, se acercó inquieto. En ese momento, comprendió que ya no podía postergar lo inevitable. Al día siguiente, se dirigió a su médico de confianza. El consultorio estaba silencioso. Ana María observaba los cuadros en la pared mientras el doctor repasaba los resultados de sus análisis. Había una tensión palpable. Finalmente, él levantó la mirada y pronunció las palabras que ella nunca olvidaría. «Doctora Polo, los resultados muestran algo que debemos tratar con urgencia». El silencio fue absoluto. En ese instante, su mente se nubló. Lo que siguió fueron palabras que resonaban como ecos lejanos. «Lesión maligna. Tratamiento inmediato. Posible metástasis». Ana María se quedó inmóvil. Había enfrentado miles de casos en televisión. Había dado lecciones de justicia y fortaleza a millones de personas. Pero en ese momento, la justicia parecía ajena, lejana, casi cruel. Cuando salió del consultorio, el cielo de Miami estaba gris, como si el universo entero compartiera su tristeza. Encendió su coche y condujo sin rumbo durante horas. No quería hablar con nadie, ni siquiera con su familia. Necesitaba procesar lo ocurrido, entender cómo la vida podía cambiar en cuestión de minutos. Durante las siguientes semanas, Ana María se encerró en sí misma. Canceló compromisos, evitó entrevistas y se alejó de las redes sociales. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que estaba de vacaciones, otros que se retiraba por problemas contractuales. Nadie sabía la verdad, excepto un círculo íntimo compuesto por su madre, su hermano y un par de amigos cercanos. En casa, los días transcurrían entre la esperanza y el miedo. Su madre, una mujer fuerte de origen cubano, trataba de mantener la calma.
Dios no nos abandona, hija mía, le repetía, pero en sus ojos se reflejaba la angustia de una madre que teme perder lo más querido. Ana María, por su parte, intentaba mostrarse firme, tomaba notas, leía sobre tratamientos, hablaba con especialistas. A veces se levantaba en plena madrugada para escribir en su diario personal. No temo a la muerte, anotó en una de esas páginas. Temo no haber dejado suficiente amor atrás. Durante meses, su enfermedad fue un secreto bien guardado. Solo quienes trabajaban muy cerca de ella notaron el cambio físico, pérdida de peso, mirada más cansada, movimientos más lentos. Pero cuando alguien se atrevía a preguntar, ella respondía con humor. Estoy rejuveneciendo, cariño. El estrés es mi gimnasio. Aún así, el dolor físico comenzaba a superarla. Las grabaciones de casos cerrados se hacían más cortas, los descansos más frecuentes. En algunos episodios, los espectadores más atentos notaron algo distinto en su voz, un tono más suave, una pausa más larga antes del veredicto final. Sin saberlo, estaban presenciando a una mujer que luchaba contra su propio destino, sin rendirse. Fue en una tarde de domingo cuando la familia de Ana María Polo decidió hablar. A través de un comunicado breve pero emotivo, confirmaron lo que los medios ya sospechaban. La presentadora atravesaba una enfermedad grave y se encontraba en tratamiento. Nuestra querida Ana María está enfrentando un proceso de salud complejo, pero lo hace con la valentía que siempre la ha caracterizado. Pedimos respeto, oraciones y esperanza. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo. Desde celebridades hasta fans anónimos, todos enviaban palabras de aliento. Doctora Polo, usted nos enseñó a no rendirnos. Ahora nosotros estamos con usted, escribió un seguidor desde México. Ana María siempre fue una mujer racional, pero también profundamente espiritual. Desde joven había creído en la energía, en el poder de la mente y en la justicia divina. Tras el diagnóstico, decidió combinar la medicina tradicional con terapias alternativas. Si el cuerpo enferma, es porque el alma está cansada, dijo en una conversación privada con un amigo cercano. Acudió a especialistas en Miami, luego viajó brevemente a Houston para una segunda opinión. A pesar del cansancio, su mirada mantenía ese brillo característico, mezcla de determinación y ternura. Cada noche, antes de dormir, repetía una frase que se convirtió en su mantra. Aún no es mi final. A medida que los tratamientos avanzaban, Ana María comprendió algo profundo. No podía seguir ocultando su verdad. La mujer que había aconsejado a tantos necesitaba ahora aceptar su propia vulnerabilidad. En una de las grabaciones finales de Caso Cerrado, antes de su retiro temporal, se dirigió al público con una emoción contenida. La vida nos pone pruebas, y no importa cuán fuertes creamos ser, siempre habrá momentos en que debemos detenernos, respirar y agradecer por lo vivido. Nadie entendió completamente el mensaje en ese momento, pero meses después, sus palabras resonarían con una fuerza casi profética. El diagnóstico de Ana María Polo no solo marcó el inicio de una batalla médica, sino también de un viaje interior. Descubrió la fragilidad detrás de su imagen pública, el valor de la familia y la importancia de vivir cada instante con gratitud. Mientras los reflectores se apagaban y el silencio llenaba su casa, Ana María entendió que el verdadero juicio no se celebra en un tribunal ni ante las cámaras, sino dentro del corazón, cuando debemos decidir entre el miedo y la esperanza. Cuando la noticia del diagnóstico de Ana María Polo se filtró a los medios, el impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, pero también de preocupación. Sin embargo, pocos imaginaban la magnitud real de la lucha que estaba enfrentando la famosa Doctora Polo. Tras la confirmación oficial de su familia, comenzó una etapa que pondría a prueba su cuerpo, su fe y su espíritu. Este capítulo narra los meses más duros de su vida, los tratamientos, el aislamiento, la vulnerabilidad y la fuerza que brotó incluso en medio del dolor. El tratamiento comenzó casi de inmediato.
Los médicos en Miami le recomendaron un protocolo agresivo que combinaba quimioterapia y radiación. Ana María sabía que el proceso sería arduo, pero lo aceptó con serenidad. No hay justicia sin sacrificio, bromeó con su médico al firmar los documentos de consentimiento. Durante las primeras semanas, los efectos secundarios fueron devastadores. Náuseas, cansancio extremo, pérdida del cabello. A veces apenas podía levantarse de la cama. Su madre y su hermano se turnaban para cuidarla, preparándole sopas, leyéndole en voz alta o simplemente sentándose en silencio a su lado. Pero incluso en esos momentos, Ana María intentaba mantener el humor. En una ocasión, al mirarse al espejo y ver su cabeza rapada, sonrió y dijo: «Bueno, al menos ya no tengo que gastar en peluquería». Ese sentido del humor fue su escudo. Cada día, aunque su cuerpo se debilitaba, su mente permanecía lúcida. Comenzó a escribir reflexiones sobre su experiencia, frases que más tarde serían compartidas por miles de admiradores. «El cáncer no me define, me recuerda que la vida es un juicio constante y yo sigo siendo la jueza de mi destino». A medida que el tratamiento avanzaba, Ana María decidió alejarse completamente del ojo público. Apagó su teléfono durante semanas y dejó de responder a correos electrónicos. Sus colegas de Caso Cerrado respetaron su decisión. El set de grabación permaneció vacío, casi sagrado, como si todos entendieran que el alma del programa estaba ausente. Sin embargo, esa distancia también tuvo un costo. Ana María comenzó a sentir el peso del aislamiento. La televisión había sido su vida durante décadas. Sin cámaras ni público, el silencio se volvió ensordecedor. En sus noches más difíciles, hablaba con Dios. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí si todavía tengo tanto por hacer? En el fondo, sabía que la enfermedad no era un castigo, sino una pausa impuesta por el destino. Una oportunidad para reconectarse con su esencia, con su humanidad más pura. Un día, su asistente personal llegó con una caja llena de cartas. Eran mensajes de fanáticos de toda América Latina. Mujeres, hombres, jóvenes que le agradecían por haber cambiado sus vidas con sus palabras en Caso Cerrado. Una niña de 12 años, desde Puerto Rico, le escribió: «Doctor Apolo, cuando mis papás se separaron, usted me enseñó que el respeto es lo más importante. Por favor, no se rinda». El mundo todavía la necesita, Ana María lloró al leer esas líneas. Cada carta era un recordatorio de su propósito. «No puedo rendirme», se dijo. «Si mis palabras han servido a los demás, ahora deben servirme a mí». A partir de ese momento, decidió convertir su convalecencia en un acto de enseñanza. Comenzó a grabar pequeños mensajes de voz para su equipo y seguidores más cercanos. Reflexiones sobre la vida, el dolor y la esperanza. A medida que el tratamiento avanzaba, los médicos notaron una leve mejoría. Las células malignas comenzaban a retroceder. La noticia fue recibida con lágrimas y abrazos. Ana María sonrió, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Para mantenerse fuerte, adoptó una rutina espiritual. Cada mañana, antes de su terapia, meditaba frente a una vela encendida. En silencio, repetía una frase que se convirtió en su amuleto: «Yo soy más grande que mi enfermedad». También comenzó a leer poesía, algo que hacía años no hacía. Neruda, Benedetti, Alfonsina Storni. En aquellos versos encontraba consuelo. En uno de sus escritos personales anotó: «He pasado la vida resolviendo los conflictos de otros, pero este es el caso más difícil, el mío». Durante este proceso, Ana María también redescubrió el valor del amor. Aunque siempre había sido reservada con su vida privada, su entorno cercano afirma que hubo una persona especial que la acompañó discretamente. Una amiga de juventud, con quien compartía largas conversaciones y silencios significativos. «Ella fue mi refugio cuando todo se derrumbaba», confesaría más tarde en una entrevista privada. «A veces no necesitamos que alguien nos salve, solo que se quede». Ese vínculo le dio la paz que la medicina no podía ofrecer.
Juntas compartían paseos breves al atardecer, risas entre lágrimas, y la certeza de que el cariño sincero puede curar incluso las heridas invisibles. A pesar de su espíritu racional, Ana María comenzó a asistir a grupos de oración, no como figura pública, sino como una mujer más en busca de consuelo. Sentada entre desconocidos, escuchaba testimonios de otros pacientes, rezaba y encendía velas por los que ya no estaban. Aprendí que la fe no es esperar milagros, sino encontrar paz mientras esperas, dijo en uno de sus mensajes grabados. También retomó su vínculo con la comunidad cubana de Miami. Muchos compatriotas se ofrecieron para ayudarla, llevarle comida, acompañarla a sus citas médicas. Nunca me sentí tan amada, confesó. Meses después, los análisis mostraron señales esperanzadoras. El tumor había disminuido considerablemente. Aunque los médicos no hablaban aún de remisión total, las perspectivas eran positivas. Ana María recibió la noticia con serenidad, pero también con una promesa. Si lograba superar esta etapa, usaría su voz para inspirar a otros pacientes. Sobrevivir no es suficiente, escribió. Hay que enseñar a los demás a no tener miedo. Fue entonces cuando comenzó a planear un regreso, no a la televisión tradicional, sino a un formato más íntimo. Un espacio digital donde pudiera hablar desde el corazón, sin guión, sin máscaras. Las noches seguían siendo difíciles. Los dolores físicos, los recuerdos, la incertidumbre. Pero en esos momentos, Ana María escribía lo que más tarde definiría como su diario de la transformación. En él, dejó pensamientos como este. Cuando enfrentas la posibilidad de morir, entiendes que el éxito no es tener más, sino amar más. No los premios, no los aplausos. Lo que realmente cuenta es quién se queda contigo cuando se apagan las luces. Ese diario, según fuentes cercanas, se publicará póstumamente si ella lo decide. Es un testimonio crudo y hermoso de una mujer que, después de tenerlo todo, aprendió a valorar lo esencial. Después de meses de lucha silenciosa, esperanza y reflexión, el camino de Ana María Polo entró en una nueva etapa. Lo que comenzó como un diagnóstico devastador se transformó en una misión de vida. Este capítulo es el testimonio de su renacimiento interior, de cómo una mujer enfrentó la enfermedad con dignidad, amor y una profunda conexión con su público. Cuando los médicos le informaron que el tratamiento había frenado el avance de la enfermedad, Ana María sonrió con humildad. No es una victoria médica, es un milagro de amor, dijo a su familia. Pero, en lugar de regresar inmediatamente a los focos y los tribunales televisivos, decidió hacer algo que nadie esperaba: retirarse temporalmente del mundo mediático para dedicarse a compartir su historia desde el alma. En una carta dirigida a sus seguidores, escribió: «Durante años ayudé a otros a encontrar justicia. Hoy entiendo que la verdadera justicia es la que uno se concede a sí mismo. El perdón, la paz y la aceptación». Esa carta, publicada en sus redes oficiales, fue compartida más de 1 millón de veces. No era el adiós de una estrella, sino la confesión honesta de una mujer que había comprendido el valor de la vida en su forma más pura. La enfermedad había cambiado las prioridades de Ana María, aquella mujer que había pasado décadas entre cámaras, vuelos y audiencias. Comenzó a disfrutar de lo que antes parecía trivial: cocinar con su madre, pasear con su hermano por la playa, mirar viejas fotografías familiares. Su casa en Coral Gables se transformó en un refugio de calma y amor. En el jardín trasero, donde solía recibir a amigos cercanos, plantó un pequeño árbol de mango en memoria de su padre, fallecido hacía años. «Cada fruto será una victoria más», solía decir. Una tarde, mientras observaban el atardecer, su hermano le preguntó: «¿Tienes miedo?». Ella respondió con una serenidad conmovedora: «Ya no. Aprendí que la muerte no es el final, es solo un cambio de escenario». Esa conversación marcaría un antes y un después en su vida familiar. A partir de entonces, cada reunión, cada comida, cada carcajada compartida,
tenía un valor sagrado. Meses después, cuando recuperó parte de su fuerza, Ana María aceptó una entrevista televisiva. Era su primera aparición pública desde el diagnóstico. Vestía un sencillo traje blanco y una sonrisa serena. El estudio, habitualmente ruidoso, quedó en silencio cuando ella comenzó a hablar. No vengo a hablar de enfermedad, sino de vida, de cómo a veces necesitamos rompernos para descubrir lo que realmente importa. Durante la entrevista, relató con detalle su proceso, los tratamientos, los miedos, las noches sin sueño. Pero lo hizo con una paz que conmovió incluso a los técnicos del programa. El cáncer me enseñó a mirar la vida sin disfraces. Yo ya no busco controlar nada, solo agradecer cada amanecer. Esa aparición fue vista por millones de espectadores en todo el continente. Muchos la describieron como el testimonio más humano de su carrera. Tras esa entrevista, Ana María lanzó una serie de videos titulada Reflexiones con Ana, en los que abordaba temas como el perdón, la pérdida, el miedo y la fe. No había decorados, ni aplausos, ni guión. Solo ella, su voz y su historia. En uno de los episodios más emotivos dijo: cuando uno pasa por el dolor, descubre quién está realmente a tu lado. A veces no son los que esperas, pero también aparecen almas nuevas que te abrazan sin pedir nada. Eso es un milagro. Los videos se volvieron virales. Miles de pacientes, sobrevivientes y familiares comenzaron a compartir sus propias experiencias inspiradas por ella. Ana María respondió a muchos personalmente, dejando mensajes de aliento. No estás solo. No te rindas. Cada día cuenta, su comunidad digital creció hasta convertirse en una red de apoyo internacional. Pero la vida, con su ironía habitual, le tenía reservada una nueva prueba. A finales de ese año, los médicos detectaron indicios de una posible recaída. Aunque la noticia fue un golpe duro, Ana María la enfrentó con la misma fortaleza de siempre. Ya no temo morir, dijo con voz tranquila a su familia. Temo no haber dejado suficiente esperanza. Esta vez, decidió no someterse a tratamientos tan agresivos. Quiso vivir con calidad, no solo con cantidad. Pasó más tiempo en casa, escribió más, meditó más. Muchos días se le podía ver en su jardín, leyendo o acariciando a Rusty, su fiel compañero. Sus amigos cuentan que nunca perdió el sentido del humor. En una reunión, bromeó: si me voy antes, asegúrense de que en mi epitafio diga caso cerrado, pero con apelación divina. En enero del año siguiente, grabó un video íntimo que su familia decidió publicar solo después de que ella falleciera. En él, Ana María, ya visiblemente frágil, miraba directamente a la cámara y decía: gracias por haberme acompañado en este viaje. No me recuerden con tristeza, sino con amor. Cada lágrima que derramen, conviértanla en compasión. Cada palabra que digan, háganla con justicia y ternura. Yo no me voy, solo cambio de plano. Y desde donde esté, seguiré diciendo: caso cerrado. Ese video, publicado por su familia, se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas lloraron al escucharla por última vez. Las redes sociales se llenaron de homenajes, velas digitales y mensajes de agradecimiento. El día de su partida, Miami se vistió de silencio. En su funeral, asistieron personalidades de la televisión, colegas, amigos y fanáticos que viajaron desde distintos países. Pero fue un acto íntimo, lleno de serenidad. Su madre, con lágrimas contenidas, dijo ante los medios: mi hija no perdió la batalla. Ella ganó la eternidad. El ataúd, cubierto con flores blancas, fue despedido entre aplausos, no de tristeza, sino de respeto. En el cementerio, una brisa suave recorrió el lugar justo cuando comenzó la ceremonia. Algunos dijeron que fue su forma de decir adiós. Hoy, el nombre de Ana María Polo sigue vivo en millones de corazones. Su historia no terminó con su muerte. Comenzó un nuevo capítulo en la conciencia colectiva. Universidades y fundaciones han creado becas y programas en su honor,
enfocados en la educación legal y la salud emocional en comunidades latinas. Sus videos siguen circulando en redes, alcanzando a nuevas generaciones que quizás nunca vieron Caso Cerrado, pero encuentran consuelo en sus palabras. Su voz se ha convertido en sinónimo de justicia, empatía y coraje. Como escribió una fan en su tumba, no eras solo una jueza de televisión, eras una maestra del alma. Cuando cae la noche sobre Miami, algunos dicen que aún se escucha su risa entre las olas. Y tal vez sea cierto, porque las almas que dejan huella nunca se van del todo. Solo cambian de lugar para seguir guiándonos desde la luz. Ana María Polo no fue solo una presentadora, fue un ejemplo de humanidad, resiliencia y amor. Su historia nos recuerda que incluso en los días más oscuros, la esperanza puede ser la sentencia final. Hay historias que no se olvidan, no porque sean tristes, sino porque están llenas de verdad. La vida de Ana María Polo es una de ellas, una historia de lucha, de fe, de vulnerabilidad y de poder humano. Detrás de la abogada firme que durante años pronunció el icónico Caso Cerrado, se escondía una mujer que enfrentó su propio juicio, el de la enfermedad, el miedo y la despedida. A lo largo de su vida, Ana María no solo resolvió conflictos entre familias, parejas o vecinos, también resolvió el más profundo de los dilemas humanos. Cómo vivir con propósito, incluso cuando la vida parece quebrarse en 1000 pedazos. Su historia nos enseña que el valor no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. Ella no se rindió ante el dolor, no se escondió detrás de la fama ni del éxito. En cambio, decidió convertir su fragilidad en fortaleza y su silencio en un mensaje de esperanza para millones. Cada palabra que pronunció, cada sonrisa que compartió, cada lágrima que derramó fue parte de una lección universal. Que la vida, por más dura que sea, siempre merece ser vivida con dignidad y amor. Cuando el diagnóstico cambió su destino, Ana María eligió no lamentarse, sino transformar su sufrimiento en enseñanza. En lugar de renunciar a su público, encontró nuevas formas de comunicarse, desde el corazón, sin guiones ni luces, solo con la verdad. En sus últimos meses, hablaba menos de leyes y más de emociones, menos de justicia ajena y más de justicia interior. Y esa fue, quizá, su mayor victoria. Mostrar al mundo que la verdadera justicia comienza en uno mismo, cuando aprendemos a perdonar, a sanar, a agradecer. Hoy, aunque ya no está físicamente entre nosotros, Ana María Polo sigue viva en la memoria colectiva. Su voz continúa resonando en los hogares donde alguna vez su programa acompañó tardes enteras de risas, lágrimas y reflexión. Su nombre se ha convertido en sinónimo de empatía y coraje, de una mujer que supo combinar razón y emoción en perfecta armonía. Miles de personas en América Latina y el mundo la recuerdan con cariño. En las redes sociales, los mensajes siguen llegando cada día. Gracias, doctora Polo, por enseñarnos que la justicia no está solo en los tribunales, sino también en el corazón. Su historia me dio fuerzas para seguir luchando contra mi cáncer. Gracias por no esconder su verdad. Y es que su legado no es solo televisivo, sino profundamente humano. Inspiró a quienes sufren en silencio, a quienes necesitan creer en un mañana mejor, a quienes piensan que ya no tienen fuerzas. Su familia, por su parte, ha continuado su misión. En su honor, han impulsado campañas sobre salud mental, prevención del cáncer y apoyo emocional a mujeres. Ana María sembró una semilla que sigue floreciendo en cada persona que decide no rendirse. Quizá lo más conmovedor de esta historia sea que Ana María nunca quiso ser vista como una víctima. Siempre dijo que el dolor no nos destruye, nos moldea. Y en su caso, fue exactamente así. A través del sufrimiento, se reconcilió consigo misma. Aprendió a vivir con menos miedo y más gratitud. En sus propias palabras, he aprendido que el éxito no es ganar todos los casos, sino tener la paz de saber que hiciste lo correcto,
aunque el mundo no lo entienda. Esa frase resume la esencia de su existencia. Ana María Polo no fue solo una figura de televisión, sino un faro moral y emocional para quienes buscaban orientación. Su historia no habla únicamente de enfermedad, sino de renacimiento, de cómo una mujer ante el abismo eligió levantarse, sonreír y seguir inspirando. Antes de partir, dejó un último deseo: que su historia no fuera contada con tristeza, sino con gratitud. Que cada persona que la recordara pensara en la vida, en la familia, en el amor. Que sus seguidores no lloraran por su ausencia, sino que celebraran su paso por este mundo con alegría. Su mensaje final fue claro, profundo y eterno. Si mi voz te ayudó alguna vez a ser más fuerte, entonces no me he ido. Vivo en ti. Cada vez que eliges la bondad, cada vez que defiendes la verdad, cada vez que perdonas, ahí estoy yo. Y en efecto, Ana María vive en todos nosotros, en cada mujer que decide luchar, en cada familia que encuentra reconciliación, en cada persona que aprende a mirar la vida con otros ojos. Con su partida, el mundo perdió a una gran comunicadora, pero ganó una voz eterna. Su historia no termina con su último programa, ni con su último suspiro. Continúa en cada corazón tocado por su ejemplo. La enfermedad pudo apagar su cuerpo, pero no su luz, porque la energía de una vida vivida con amor y propósito jamás se extingue. Y aunque ya no escuchemos su famoso caso cerrado en televisión, sabemos que su historia sigue abierta, enseñándonos a diario que la justicia más importante es la que se construye con empatía, paciencia y fe. Gracias por habernos enseñado a mirar más allá de las apariencias. Gracias por recordarnos que la fortaleza no consiste en no caer, sino en levantarse una y otra vez. Gracias por demostrarnos que se puede vivir con amor, incluso en medio del dolor. Tu paso por este mundo dejó una huella imborrable, y tu voz seguirá resonando en generaciones futuras como símbolo de esperanza y humanidad. Querido lector, si esta historia te conmovió, te invitamos a mantener viva la llama del legado de Ana María Polo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, llenas de emoción, coraje y verdad. Comenta abajo qué enseñanza te dejó esta mujer extraordinaria. ¿Fue su valentía, su fe, o su capacidad de amar incluso en la adversidad? Dale. Me gusta, si crees que su ejemplo puede inspirar a otros a no rendirse. Y comparte este video con tus amigos, tu familia, o alguien que esté atravesando un momento difícil. Tal vez sus palabras sean justo lo que necesitan escuchar hoy. Porque más allá de la televisión, de la fama o de los titulares, esta historia habla de todos nosotros, de cómo enfrentamos las pruebas, de cómo nos levantamos del dolor y de cómo seguimos creyendo en el poder del amor. Suscríbete, comparte, comenta. Haz que su voz siga resonando, que su mensaje cruce fronteras, y que cada día más personas descubran que la vida, incluso con sus heridas, sigue siendo un regalo sagrado. Donde haya una injusticia, levanta la voz. Donde haya dolor, ofrece consuelo. Donde haya oscuridad, enciende una luz. Y cuando ya no sepas qué hacer, recuerda, la respuesta siempre será el amor. Ana María Polo, en su última carta a los fans. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima historia. Y recuerda, suscríbete, deja tu me gusta y comparte. Porque el amor, la justicia y la esperanza nunca están cerrados.